Profe, coloquia. Sí, dígame. en internet aparece una parte de notas prácticas. Sí, esos son los de laboratorio. A ver, ¿Cómo? notas parciales. Ese es un ¿Qué la- 25% que tiene original la asignatura. Porque eso Ah, se ya, puede cambiar. ya. Entonces, cuando uno va a ver las notas, yo puse por uno, pero ese promedio, sí, ese promedio que dice 100% se copia el promedio de la parte teórica. Ah, entonces al Ah, final ya, es profe. como 100% teórico. 100% teórico. Pero legalmente Ah, no puede ya. ser. Por eso no se puede eliminar ese 25. Yo lo Ah, ya, ya, considero. ya. ¿Mm? Lo Ya, profe. completo y tal. Se bajaron 2 estudiantes, éramos muchos. Ahora son 6. Yo hablé con ellos, ¿ah? Y con los dos me dicen que no les da por el semestre, por copón y cosas así. Así que es una pena. Una lástima. Sí. Estoy viendo las notas, tan buenas las notas, ¿eh? Comparando la nota con la de circuito. No, ya se me da el sabor amargo al tiro. Vamos a Yo hacer creo que algo. todos le pusimos harto empeño a esa prueba. Está cabrona, profe. Está cabrón. Eran puros dioses más encima. Sí, habían dioses por todos lados. Sí, porque última tecnología. Llega a Tecnología soñar con punta. los cenes. ¿Sabes? Eso yo creo que ni existe el libro de eso. Nosotros ahí revisando ediciones del año La Cocoa. Sí, porque son muy antiguos. Dios. En algún momento tendré que cambiar los contenidos, creo yo. O sea, en la nueva malla no se cambió, Ah, bueno, casi. pero se comprimieron. Pero como teoría sirve más o menos, ¿no, profe? ¿Qué cree usted? No, no te sirve. Chale. El CNE es del año 50, ¿eh? Pero se creó en el año 40. Lo que pasa es que no es que uno tenga que pasar más tecnología, sino lo que pasa es que el diseño de esas pruebas los somete a ustedes a una condición de resolver problemas, que puede ser CNE, puede ser cualquier otra cosa. Pero recuerden que Mm, la vega de ustedes va a ser resolver problemas contra el tiempo, ¿no? claro. Entonces yo creo que lo frustrante es eso, que se esfuerzan harto, resuelven el ejercicio y aparecen detalles que no saben por qué. Pero por lo menos el ejercicio laboral es eso, puros problemas. Pero no problemas hacia mano, ¿no? Y los peores problemas son los que van a tener con los compañeros de trabajo. Porque la competencia, ¿no? Como una selva. Agarrándonos a palo ahí en la pega. Así es. Pero por lo menos, si tú me preguntas teoría, sí, eso no, pero sí, sin querer, agarran ¿cómo se llama? Un mecanismo de trabajo, ¿ya? Que es lo que se requiere para trabajar de esta ingeniero. Y otros, como les decía, por resolver problemas. Nada más. Bueno, hay que sacarle provecho al menos. Así es. Ya nosotros estábamos con AM. Ya, como les decía yo, ayer les dejé arriba el video. Yo espero que lo hayan entendido, pero básicamente es la propiedad de desplazamiento de Fourier, ya, en frecuencia. Entonces, yo quería detenerme en este gráfico, porque aquí nosotros tenemos en el fondo dos técnicas de modulación de altitud, que es la sin portadora, ¿ya? Y con gran portadora. ¿Ya? Esto supone de que nosotros tenemos una moduladora cosenoidal, ¿ya? De frecuencia omega sub m, que es la frecuencia de la señal moduladora, ¿ya? La verdad que tenemos la moduladora, la portadora y la modulada. Son las tres señales, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando uno ve el dibujo de la señal modulada en amplitud, la señal, ¿cierto? La portadora ya no tiene su amplitud constante, sino que va cambiando en el tiempo en función de la moduladora, ¿ya?
Y el efecto obvio, ¿cierto? Es que la señal que está originalmente en banda base, ¿cierto? Esta que estaba aquí, se desplaza, ¿cierto? Hasta la frecuencia portadora. Sin portadora porque no aparece a la frecuencia mega sub C, que es portadora o carrier, ¿cierto? No está el armónico como en el caso siguiente, el de abajo, ¿ya? Y efectivamente aquí nosotros podemos tener eh, libertad, ¿cierto? En elegir el valor de portadora, porque esto puede ser más chiquitito, puede ser igual a las bandas laterales, puede ser bastante mayor, ¿ya? Entonces, eso va a permitir una diferencia de generaciones de señales AM. ¿Ya? Y aquí yo dejé tres. ¿Ya? Si el A, por ejemplo, voy a copiar la ecuación esta. Esta es la ecuación genérica. Esta, cuando uno le suma la portadora, es la que se utiliza en los sistemas de comunicaciones. ¿Ya? Si uno escuchara radio AM, esta es la técnica que se usa para modularlo, en la cual va incluida la portadora. Ese A puede tener valores arbitrarios, 0, 5, 2, en este caso, y 1. ¿Ya? Eh, Cuando no hay portadora, obviamente la es 0. ¿Ya? Y si uno ve ese gráfico, perdón, es el primero que teníamos aquí. ¿Ya? Uno se fija en la ecuación y obviamente la amplitud no aparece de la portadora. ¿Ya? Ahora ese valor de A, como les decía, puede tener distintos valores. ¿Ya? Y eso va a implicar, por ejemplo, el 0,5, una suma directa de las amplitudes, ¿cierto? De la señal moduladora y portadora. ¿Ya? Y uno ve el gráfico, ¿cierto? En este caso nosotros estamos introduciendo una señal moduladora de un coseno simple, ¿ya? Entre más menos 1. Y obviamente cuando vale 0,5, la amplitud máxima de la módula llega a ser 1 más 0,5. ¿Ya? Y la mínima es 1 menos 0,5 nos da menos 1,5. ¿Ya? Lo mismo pasa con la suma del 2, ¿ya? Y lo mismo pasa con la suma del 1. Ahora uno ve, ¿cierto?, que la forma de onda es distinta. Denme un segundito, por favor. Entonces, Profe, no sé si está hablando, pero está muteado. no, gracias. No estaba hablando. ¿Ya? Lo que les estaba diciendo es que nosotros si cambiamos, ¿cierto?, la amplitud de la portadora, no sé si se fijan aquí que nosotros podemos observar, ¿cierto?, que la señal, la moduladora, ¿cierto?, como que aparece, ¿cierto?, montada sobre la portadora. Obviamente porque le estamos cambiando la amplitud, ¿ya? Ese es el caso que es 0,5, ¿ya? Aquí nosotros tenemos claramente 4 periodos, ¿cierto? Y aquí, al parecer, lo que va justo al medio, ¿ya?, reduce su amplitud. Aquí cuando ya lo hacemos igual a 1, si nosotros montamos la portadora, perdón, la moduladora, uno se fija que está justo, ¿ya?, en la amplitud, ¿ya? Entonces, si uno ve el valor mínimo que toma esta señal, claro, es 0 y el máximo es 2, porque estamos sumando un valor 1, ¿ya? Y cuando tenemos el caso de la amplitud de portadora igual a 2, ¿ya?, vemos que, claro, el valor mínimo es 1, el valor máximo es 3, y tenemos montada la moduladora sobre la modulada. ¿Ya? Es el efecto de la modulada, o de la modulación en amplitud. La amplitud de una portadora cambia en función de la amplitud de la moduladora.
¿Ya? Ahora, como les decía, de los 3 casos, nosotros aquí hablamos e identificamos un índice de modulación. Este índice de modulación nos indica qué tipo de modulación tenemos. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos sobremodulación. ¿Ya? Y aquí tenemos modulación. ¿Ya? No existe ese efecto que está acá, que uno se aprecia aquí, ¿cierto? Que uno puede montar la moduladora, ¿cierto? Y entre medio hay como una suerte de inversión de fase. Aquí tenemos la modulación directa. Y en este caso también está el límite. ¿Ya? Entonces pareciera ser que la amplitud de la portadora, si igual a 1, ¿ya? Y en adelante, ¿cierto? Mayor igual que 1, hablamos de modulación directamente. Y para valores menores, ¿cierto? Hablamos de sobremodulación. ¿Hasta aquí dudas? ¿Alguna pregunta? Este índice No, de modulación, muy bien. Este índice de modulación, nosotros lo expresamos así. ¿Ya? El M sub P es la amplitud máxima de la moduladora. ¿Ya? El P es de máximo, peak. ¿Ya? Entonces del M nosotros le sacamos valor máximo y dividimos por la amplitud de la portadora. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? El U en sobremodulación. Si nosotros calculamos el U, vamos a dividir el 1 por el 0,5. Y eso nos da 2. ¿Ya? En el caso de la modulación, aquí nos da 0,5. ¿Ya? Tomamos el máximo, ¿cierto? De la moduladora, digamos por 2. Y en este otro caso, nos vale 1. ¿Ya? Entonces, sobremodulación va a ocurrir siempre que nosotros tengamos un índice de modulación mayor que 1. El U mayor que 1. ¿Ya? Y la modulación como tal ocurre para valores menores e iguales que 1. Ah, perdón, este es que 1. Mayores que 1 sobre modulación, menor o iguales que 1, hasta 0, ¿cierto? Tenemos modulación. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? ¿Ya? Porque si nosotros tenemos una señal modulada en amplitud, el proceso de demodulación, ¿ya? Que significa que nosotros estamos demodulando o obteniendo de nuevo, ¿ya? La señal modulada. Aquí le vamos a poner no diapositiva en blanco. Consiste de un elemento que yo creo que ya han visto harto, que es el diodo, ¿cierto? ¿Lo conocen? ¿Ya? Nosotros aquí tenemos la señal, ¿ya? Con un índice de modulación menor o igual que 1. ¿Ya? Es como la que tenemos aquí. Vemos que la moduladora, ¿cierto? Está por sobre la portadora. El índice de modulación es menor que 1. Eso significa que la amplitud A es mucho mayor que el MDT, que el valor máximo de MDT, que es de la moduladora. ¿Ya? Y esa señal se ingresa sobre un diodo. ¿Ya? Me imagino que todos saben cómo funciona el diodo, ¿cierto? Entonces el diodo lo que hace es... ¿Cuál es la función del diodo? ¿Qué hace el diodo? Permitir el flujo de corriente en un solo sentido. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que hace? Bloquea como cuando va en sentido inverso la... O rectifica, que es lo mismo, ¿cierto? ya. Entonces aquí se nota que, ¿cierto? En este caso los valores negativos se eliminan, ¿ya? Eso hace un diodo, ¿cierto? Y ese de ahí entra un filtro más abajo, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que hace el filtro? Pasa abajo, obtiene y significan todo lo que va en línea punteada. Que está ahí. Y ahí se obtiene la señal demodulada. ¿Ya? Entonces, es como que el diodo lo que hace, ¿cierto? Es eliminar toda la parte negativa de acá, de esta figura. Y con el filtro pasa abajo, va a rescatar solamente la moduladora. ¿Ya? Este es el esquema de la demodulación. Un filtro pasa abajo puede ser como lo hemos visto, ¿cierto? Una resistencia, un condensador, o bien, ¿cierto? En cadena, en cascada, varios resistencias y condensadores como para aumentar el orden. Y este demodulador se llama detector de envolvente. ¿Ya? Porque en definitiva, el principio, ¿cierto? De operaciones, lo que está montadito aquí arriba, ¿ya? Se le llama envolvente. Envuelve la portadora. ¿Ya? Entonces, para demodular se usa un detector de envolvente. ¿Ya? Este es el sistema más simple. Y si uno ve los costos, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuánto vale un diodo? En pesos. Aprox. ¿Alguien sabe cuánto vale un diodo? Como unos 20 pesos, creo. Exactamente, 20 pesos la resistencia. Condensador, ¿cuánto vale? Igual rondan ahí, O sea, depende del valor. fíjense, menos de 100 pesos se hace un detector, un demodulador AM. ¿Ya? Yo cuando estudiaba antiguamente, tenía la suerte de tener radios malas en casa, las abría y ahí aparecían los diodos. Uno podía identificar eh, toda la etapa de modulación. ¿Ya? Entonces, este sistema de aquí funciona comercialmente. ¿Ya? Y obviamente aquí aparece un circulito, ¿cierto? Que es una fuente, pero en realidad es la señal que viene de la antena. La antena capta la señal y esa le introduce al diodo. Se rectifica, se pasa un filtro más abajo y se recupera la envolvente a la módula. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa en términos prácticos? Lo que está pasando, ¿cierto? Es que al demodular, lo que nosotros hacemos es tomar la señal que está desplazada en frecuencia y hacemos una nueva traslación de esta señal, ¿ya? Completa al doble. ¿Ya? Fíjense, porque si yo esta señal la vuelvo a desplazar en omega sub c, va a pasar, a ver, ahí está, va a pasar lo siguiente, se desplaza completamente, ¿ya? De omega c a 2 omega c, ¿ya? Y la que está en menos omega c queda justo en el origen, en banda base, ¿ya? Entonces ese desplazamiento se hace si nosotros volvemos a aplicar, ¿cierto? Una multiplicación por el coseno a la frecuencia portadora, ¿ya? Recuerden que ahí nosotros tenemos la señal modulada. Entonces, al volver a multiplicar por la portadora, nosotros tenemos el efecto, ¿cierto? De aplicar la propiedad transformada de Fourier de desplazamiento de frecuencia. O sea, nuevamente volvemos a desplazar. Como tenemos la frecuencia negativa, aparece justo en banda base, ¿ya? Entonces, ¿cómo el diodo es capaz de hacer esa operación? Entonces yo les pregunto, ¿qué, ¿qué función matemática corresponde al diodo? ¿Qué operador matemático es el diodo? O el modelo matemático. También a veces le dicen la función de transferencia. ¿Cuál es la función de transferencia del diodo? ¿O la función matemática? ¿Sería el módulo? Exactamente. Y si yo dije que hay que volver a multiplicar, ¿cómo a través del módulo aparece la multiplicación? Ahí está. Una ecuación. ¿Cómo aparece la multiplicación de nuevo? El módulo aquí está.
por ejemplo, el módulo de Z. ¿Cómo se calcula? Signo positivo, ¿de qué? ¿Se recuerdan? La raíz cuadrada de Z al cuadrado. ¿Ya? Y al tener Z al cuadrado, nosotros tenemos Z por Z. Z. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Ahí está, por Z. ¿Ya? Entonces, al ser el valor absoluto, ¿cierto? Está aplicando la raíz cuadrada sobre la multiplicación del Z con el Z. ¿Ya? Esa propiedad del Dios, ¿ya? Hace que nosotros tengamos el efecto, ¿cierto? Práctico de volver a desplazar la señal a la frecuencia portadora, ¿ya? Quedando el espectro, ¿cierto? Por un lado, al doble, ¿cierto? De la frecuencia portadora original, y la otra queda justo en el origen, ¿ya? Produciendo ese efecto. Y lo que queda después es un filtro pasa abajo porque hay que eliminar, ¿cierto? Todas las componentes de alta frecuencia. ¿Ya? Filtro pasa abajo puede ser cualquiera. No lo mismo. ¿Dudas, consultas, jóvenes? ¿Queda claro? Recuerden que es el detector de envolvente solamente para índices de modulación entre 0 menor que U menor o igual que 1. Solamente en esas condiciones, ¿ya? Ahora, claro, hay aplicaciones donde se va a usar para otro valor, ahí hay que multiplicar directamente con la portadora, ¿ya? ¿Dudas, consultas? Por el momento no, profe. Perfecto. Cuando hagamos ejercicio ahí yo creo que van a empezar a salir las dudas. Exactamente. Por eso yo quiero avanzar más o menos rápido, ¿eh? Con todo esto. Porque la verdad que son los ejercicios son los que realmente uno ahí ve los conceptos aplicados. Lo único que nos queda es el tema de las bandas laterales, ¿ya? Porque como habíamos visto, la señal se duplica, ¿cierto? El ancho de banda, ¿ya? Y que en realidad nosotros no necesitamos tener duplicados si en banda base tenemos solamente el ancho de banda omega sub m, ¿ya? Y efectivamente lo que uno hace es tomar la señal en banda base. ¿Ya? Una vez que se desplazó, uno, claro, fija la frecuencia portadora, uno tiene una banda superior, una banda inferior, ¿ya? Upper y lower, y de ahí lo que uno tiene que hacer es elegir, ¿ya? Elige una de las bandas. Si uno elige la banda superior, el sistema es USB, ¿ya? Que significa banda lateral superior, ¿ya? Si uno elige la banda inferior, es LSB, que es la banda superior inferior, ¿ya? Si uno elige la superior, ¿ya? O la inferior, ¿ya? La otra la elimina simplemente aplicando un filtro, ¿ya? Para los efectos de demodulación, ¿ya? Y pensando en un sistema con gran portadora, ¿ya? Para aplicar un detector de envolvente en la demodulación, da lo mismo, ¿cierto? Si nosotros transmitimos o la banda superior o la banda inferior, ¿ya? Porque una vez que se desplace, ¿cierto? Van a aparecer las dos bandas por ambos lados, ¿ya? Y se va a recuperar la señal completamente. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tendríamos los sistemas que ya habíamos visto por un lado, que es la doble banda lateral sin portadora, doble DSB, doble DSB-SC, DSB-LC, doble banda lateral con portadora, ¿verdad?
Y si nosotros eliminamos una, tendríamos banda lateral única, ¿ya? Sin portadora, y banda lateral única con portadora, ¿ya? Ahora, ¿es eficiente este? Sí, porque mantenemos la ancha banda de transmisión, ¿ya? Fíjense que aquí nosotros tenemos una señal que llega hasta 2pi por b. En Hz sería b Hz, ¿ya? Y eliminar una banda, ¿cierto? De la señal modulada, nosotros tenemos solamente el ancho b, que corresponde a la señal que nosotros estamos transmitiendo, ¿ya? Ahora, no existe una regla que diga que es mejor transmitir la banda superior o inferior, ¿ya? Lo que ocurre es que el sistema, por ejemplo, en la AM comercial, todo tiene que estar con un protocolo, ¿ya? Que significa que hay que decidir cuál de las dos bandas se transmite. Y si se transmite la superior, todo el sistema funciona con la superior, tanto modulador como demodulador, ¿ya? Así que ahí estaríamos con AM/FM. Perdón, AM. Y ahora nos vamos al FM. Les reitero preguntas, dudas, si es que hay, me las van diciendo en cualquier momento. Modulación en frecuencia. En frecuencia. Nosotros ya hemos visto, ¿cierto? En amplitud aplicamos la propiedad de desplazamiento en frecuencia, ¿cierto? De la señal. Aquí está. ¿Ya? Y nosotros lo que hacíamos era una multiplicación de la señal. Moduladora y portadora. Portadora una señal coseno, ¿ya? Cuando nosotros hablamos ahora de FM, modulación de frecuencia, ¿ya? Es un poco distinto, ¿ya? Nosotros ahora hablamos de una señal de esa forma, ¿ya? Recuerda que nosotros teníamos la multiplicación de la función moduladora por la portadora. Aquí no existe multiplicación, ¿ya? Ya nosotros no vamos a cambiar la amplitud de la amplitud de la portadora queda exactamente igual, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí nosotros vamos a introducir el concepto de frecuencia instantánea. Yo le pregunto, ¿qué es lo que es la frecuencia instantánea? Frecuencia instantánea. La frecuencia instantánea. Voy a invitar a pisar Flow y a las 4:30 o a las 4 vuelvo, ¿ok? Frecuencia instantánea. Sale como dice a las 4:30. ¿Qué es lo que es frecuencia instantánea, jóvenes? La frecuencia en un instante de tiempo. Frecuencia. Vamos a poner el conocimiento exacto del valor de la frecuencia en todo instante de tiempo. ¿Ya? Frecuencia instantánea. Entonces vamos a volver a una señal. ¿Cuál puede ser? Ya esta misma. Entonces, para todo instante de tiempo, nosotros vamos a conocer el valor de la frecuencia. ¿Ya? Yo este de aquí lo voy a dejar A, como el de arriba, constante. ¿Ya? Y le pregunto, ¿cuál es el valor de la frecuencia en este caso, si nosotros queremos calcular la frecuencia instantánea? ¿Cuánto valor de la frecuencia? ¿Cierto que uno mira la ecuación y dice, el valor de la frecuencia es omega sub c, ¿cierto? Que no cambia en el tiempo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de frecuencia instantánea, estamos sugiriendo, ¿cierto? Que no es el caso anterior, sino que estamos sugiriendo que la frecuencia cambia en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, va a ser una función con dominio tiempo. Dominio tiempo.
¿Ya? Entonces ahora, tenemos que tener un mecanismo para poder calcular la frecuencia instantánea. ¿Ya? Y en este caso, ¿cómo nosotros calculamos la frecuencia instantánea? Si tenemos, ¿cierto?, el teta sub t, lo que hacemos es derivar. ¿Ya? Entonces, si nosotros de aquí queremos calcular la frecuencia instantánea, si de aquí queremos calcular la frecuencia instantánea, ahí sí. Nosotros lo que hacemos es aplicar la derivada. ¿Ya? De la fase. Ahí está, sería derivar esta expresión al tiempo. Ahí está. ¿Cuánto da esa derivada? Está ahí. Omega C. Omega C. Muy bien. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos la señal modulada. Omega C es constante, no cambia en el tiempo. ¿Verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, entonces, ¿cómo nosotros vamos a introducir ciertos cambios, ¿verdad?, en la frecuencia para tener modulación en frecuencia? Ya, recordar que la modulación en amplitud o amplitud modulada, la amplitud de la portadora cambia según la moduladora. Si hablamos de frecuencia instantánea, perdón, de modulación en frecuencia, ¿ya?, es la frecuencia que sigue los cambios de la moduladora. ¿Ya? Y eso se escribe así. La frecuencia instantánea, ¿ya?, para la señal AM es exactamente igual a la frecuencia portadora y le sumamos, ¿cierto?, los cambios de la moduladora. Porque estamos en FM. Entonces, todos los cambios que hayan de la moduladora se reflejan en la fase. ¿Ya? Le reitero, al ser modulación de frecuencia, la moduladora altera la frecuencia. Al ser modulación de amplitud, la moduladora altera la amplitud. Al ser modulación de fase, la moduladora altera la fase. ¿Ya? Como estamos en modulación de frecuencia, entonces la moduladora M afecta a la frecuencia. Omega sub C en este caso es constante. ¿Ya? Y aquí tenemos la expresión, ¿cierto?, de un K sub F, que es una constante que lo único que hace es cambiar las unidades, ¿cierto?, de la señal moduladora, que probablemente esté en volt o en ampere, ¿ya?, y los lleva a radianes por segundo. La finalidad del K sub F es solamente igualar unidades. Pero también puede ser que tenga que atenuar un poco la amplitud. El M puede estar medido en volt, milivolt, microvolt, ¿ya? Y ahí uno elige ese valor acorde a la señal. Obviamente, a través de esta ecuación nosotros vamos a tener que calcular, ¿cierto?, la señal modulada, porque es la que en definitiva nosotros presentamos y con la que trabajamos la modulada. Y como nosotros escribimos la frecuencia proporcional a la moduladora, cuando hablamos de modulación de frecuencia, ¿cierto?, y calculamos la modulada, nos da esta expresión grande. ¿Ya? Ahí tenemos entonces, como la derivada de la fase es exactamente igual a la frecuencia instantánea, nosotros escribimos la frecuencia en función de la moduladora. ¿Ya? Para expresarlo nuevamente nosotros aplicamos la integral. Entonces, esta expresión de aquí es la expresión de la señal modulada en frecuencia. Hasta aquí, dudas, preguntas. Recuerden que estamos en frecuencia modulada, por lo tanto la frecuencia es la que nosotros usamos para
introducir la información de la moduladora. Entonces vamos a ver el gráfico de aquí usando la misma señal. Vamos a introducir este de aquí como moduladora. Nueva diapositiva. Vamos a ver qué pasa. Tenemos la moduladora. Tenemos la portadora aquí. ¿Ya? Y no sé si se imaginan. ¿Qué va a pasar con esta portadora? ¿Se imaginan cómo es la modulada? Tendría que cambiar las oscilaciones, o sea, como alargarse o angostarse. Como un acordeón, ¿verdad? Sí, Exactamente. Y aquí se ve. Un poquito más chiquitito. Ahí está. Ahora ese es un cambio paulatino, ¿cierto? Porque a medida que nosotros vamos a tener alta amplitud o una amplitud más grande de la moduladora, nosotros tenemos mayor frecuencia. Cuando la amplitud es más chiquitita, ¿cierto? Nosotros tenemos mayor amplitud, mayor frecuencia, menor amplitud, menos frecuencia. ¿Ya? Entonces, la amplitud de la modulada no cambia, ¿ya? Solo cambia su frecuencia. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente, eso depende exclusivamente del caso P. ¿Ya? Yo, por ejemplo, voy a sacar otro gráfico donde uno ajusta un P, ¿cierto? Distinto. Aquí se nota, ¿cierto? Los cambios de frecuencia, pero no es tan uniforme como el anterior. ¿Ya? Lo voy a dejar por ahí. Y otro K es un K más grande. Un K más pequeño puede hacer que nosotros tengamos cambios que efectivamente no veamos. ¿Ya? Esta señal también está modulada en frecuencia, pero esos cambios no se ven, o por lo menos a simple vista no se ven. ¿Ya? Aquí se distorsiona bastante la señal, ¿ya? Y aquí como que no se percibe. ¿Ya? Esta es como la que más se ve. Ahora, que no se vea como esta, o que se distorsione como esta, no significa nada. ¿Ya? Nosotros estamos alterando la frecuencia. Dudas, consultas. Todas estas son FM. Cambiamos la frecuencia. ¿Ya? Nosotros nos quedamos esta porque visiblemente, ¿cierto? Se nota la transición de una frecuencia máxima a una mínima. ¿Ya? Las otras también son FM, pero son menos perceptibles. ¿No? Entonces, la pregunta, ¿cuál es el ancho de banda? ¿Cuál es el ancho de banda de la señal modulada en frecuencia? ¿Cómo calculamos este ancho de banda? tendría que ser la frecuencia máxima, ¿no? Recuerda que es en banda modulada. ¿Ya? Cuando nosotros estamos aquí en banda modulada, esta gráfica está mejor. Nosotros aquí abajo, ¿ya? Tenemos que calcular el ancho de banda, no acá en banda base. ¿Ya? Es lo mismo que teníamos acá. Aquí nosotros tenemos que calcular aquí, en esta banda, el ancho de banda. O sea, frecuencia máxima menos la mínima. Si la señal estuviese en banda base, ¿ya? Sin modular, es entre 0 y la frecuencia máxima. ¿Ya? En banda modulada, Ah, ya. nosotros tenemos Vale. que ubicar la frecuencia máxima y la mínima. En todo caso, aquí, ¿qué estamos mirando aquí nosotros? El espectro, ¿cierto? La transformada de Fourier de la señal modulada. Si nosotros nos vamos a la señal modulada en frecuencia, ¿cómo calculamos la ancho de banda de la señal? Bueno, de la misma forma, ¿cierto? Frecuencia máxima
menos frecuencia mínima. ¿Cómo obtenemos la frecuencia máxima y mínima? Ahí podríamos verlo en la transformada, ¿no? Transformada de De Fourier. transformada de Fourier. ¿Cuáles eran los, se recuerdan? Las condiciones para que uno pueda aplicar transformada de Fourier. ¿Se recuerdan? O mejor dicho, ¿dónde no se puede aplicar la transformada de Fourier? ¿Bajo qué condición? ¿Se recuerdan o no? ¿Ya? La transformada no se puede aplicar a señales que no son estacionarias. ¿Ya? Esto significa que si la frecuencia debe ser constante. ¿Ya? Si la frecuencia es constante, nosotros podemos aplicar la transformada de Fourier. En este caso, la frecuencia cambia porque es frecuencia modulada. ¿Qué pasa entonces si no podemos aplicar Fourier? ¿Cómo podemos obtener la frecuencia máxima y mínima? ¿Qué podemos hacer, jóvenes? ¿Ya? ¿Qué se hace aquí? La señal, a la señal no se le puede aplicar Fourier, ¿ya? Por ser no estacionaria. Su frecuencia cambia en el tiempo, ¿ya? Entonces, como no se puede aplicar, por eso se usa la frecuencia instantánea, ¿ya? Entonces aquí hay que hacer gráfico de la frecuencia instantánea. ¿Qué tenemos que graficar entonces? Esta señal de aquí, ¿ya? Esa de ahí. Nosotros tenemos, ¿cierto?, la expresión de la señal. ¿Dónde está? Arriba. Ah, sí, esto me sirve. Vamos a reescribir la señal modulada en frecuencia, ¿ya? Pero esta de aquí es la frecuencia instantánea. ¿Ya? Y la moduladora la tengo aquí. Una función coseno. Aquí está. Ahí está. ¿Ya? Entonces, mi frecuencia instantánea en t es igual a omega c más k sub f por la moduladora, ¿cierto? Que es coseno de omega sub m de t. Ahí está. Entonces, nosotros con esta expresión dibujamos la frecuencia instantánea, ¿no? Entonces vamos a poner los ejes. Está claro, ¿no? ¿Cierto? Nosotros hacemos el gráfico ahora de la señal frecuencia instantánea. Ya, aquí nosotros nos vamos a dar el valor de frecuencia. Tenemos KF y tenemos la modulada. Dudas, consulta. Esta es la moduladora. ¿Cómo es el gráfico de esta función instantánea? ¿Cómo sería este gráfico? Sería como un coseno desplazado hacia arriba o hacia abajo. Exactamente. Vamos a desplazar el coseno. ¿Cierto? A ver, axis. ¿Entre qué valor estaría?
siempre K más omega 6 y K menos omega 6. Exactamente. ¿Y esos valores qué indican? Ahí estaría el máximo y el mínimo, ¿no? Ahí está el máximo y el mínimo. ¿Cómo lo vamos a hacer generar? ¿De qué depende el valor máximo y el mínimo? Yo hice un gráfico así desplazado con números, ¿ya? Entonces tendríamos el valor máximo que va a ser correspondiente. Este de aquí yo lo dejaré acá. Tenemos la frecuencia máxima, que ocurre cuando el coseno es 1, ¿cierto? Omega sub c más kf. Y máximo. El mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? El mínimo. Cuando aquí es la diferencia, ¿cierto? Y el ancho de banda es tomar la frecuencia máxima y restarla. ¿Cuánto nos da? ¿Se llama la resta? 2KF. 2kf, muy bien. Van White. 2kf. ¿Ya? Entonces recuerden que el kf puede ser cualquier número. ¿Ya? El kf no depende de la señal. El kf, la función que tiene, bueno, es una constante. Y la función que tiene es pasar ciertas unidades de voltaje o corriente a unidades de radianes por segundo. Este ancho de banda está en radianes por segundo. Radianes por segundo. ¿Ya? Entonces nosotros, con la frecuencia instantánea, ¿ya? Y el conocimiento de la frecuencia de la moduladora, nosotros obtenemos el ancho de banda inmediatamente. Ahora, claro, ¿qué pasa si la amplitud de la moduladora vale B? ¿Ya? Nosotros nos vamos a dar cuenta que aquí aparece el B, ¿cierto? Aquí aparece el B, y si hacemos la diferencia, nos va a quedar 2 por B, ¿ya? K sub F. O sea, en el fondo depende de la amplitud de la moduladora. Entonces, el ancho de banda de la señal FM depende de la amplitud de la moduladora, ¿ya? Y eso es lógico porque la amplitud de la portadora, mientras más amplitud tengamos de portadora, ¿cierto? La dispersión de la frecuencia va a ser mayor, porque la frecuencia es proporcional a la amplitud de la moduladora, ¿ya? Si la amplitud es pequeña, nosotros vamos a tener menos dispersión de frecuencia y el ancho de banda va a ser menor, ¿ya? Entonces, esta es una cualidad súper importante porque, si se fijan, ¿qué pasa si nosotros tenemos una moduladora, ¿cierto? Aquí, que tiene ancho de banda, y esto es súper importante, si tiene ancho de banda infinito, la señal modulada va a tener un ancho de banda finito, porque depende exclusivamente de la amplitud. O sea, ¿podemos introducir una señal de ancho de banda infinito en FM? Sí, ¿no? Porque no afecta su ancho de banda al ancho de banda de transmisión. Y de hecho, nosotros ajustando la amplitud de la moduladora, si nosotros reducimos la amplitud de la moduladora, vamos a reducir el ancho de banda, ¿ya? Y obviamente no afecta que tengamos una señal de ancho de banda infinito. Por eso, el AM comercial, ¿cierto? Uno si tiene la opción de escuchar radio AM, tiene mucho ruido. El FM tiene una mejor calidad. La televisión se transmite usando FM. La televisión digital se transmite usando FM, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, el FM permite ancho de banda infinito. ¿Qué significa? 2 canales de audio, ¿cierto? Pueden ser más canales de audio. Si uno tiene televisión, uno sabe que, bueno, antiguamente la televisión era blanco y negro, después se incorporó el color, se ha ido aumentando la calidad de la imagen, ¿cierto? HD. Se aumentaron los canales, ¿cierto? Y además se puede, junto con el audio, todo eso, imagínense, el ancho de banda de la televisión, de la imagen, el ancho de banda del audio, ¿ya? A eso se le suma distintos canales de audio, porque si uno tiene televisión por cable, ¿cierto? Uno puede ver la televisión en español, en inglés, en italiano, en el idioma que esté disponible, ¿ya? Y esos son canales de audio que están disponibles dependiendo del canal, ¿ya? Entonces uno puede introducir mucha información en lo que es FM, porque no hay ningún límite para la información que nosotros vamos a transmitir, ¿ya?
Entonces, el ancho de banda de una señal FM depende exclusivamente de la amplitud de una señal, ¿ya? Y para hacer análisis en frecuencia, aquí nosotros no podemos aplicar Fourier y lo que hacemos es a través del cálculo de la frecuencia instantánea. Entonces, teniendo una señal modulada en frecuencia, nosotros lo que hacemos es tomar la frecuencia, hacer la integración o tener la expresión, ¿cierto?, directa de la frecuencia instantánea, hacer el gráfico de ser necesario y ahí anotamos el valor máximo y mínimo de la frecuencia. Y de esa forma, haciendo la resta, nosotros hacemos el cálculo de la frecuencia o del ancho banda de la señal modulada. ¿Dudas, consultas, jóvenes? De momento no, nada. Perfecto. ¿Ya muchachos, quedamos hasta aquí? Bueno, profe. Listo, jóvenes. Creo que hoy día no entramos a cuarentena, ¿cierto? No, profe. No salió nada. Creo que 2 comunas retrocedieron a preparación nomás. Ya pasó. O sea, No, fase vamos a 3 quedar creo. Porque preparación. creo que fue. Sí, creo que bajó Victoria y no me acuerdo qué otra comuna más. ¿Y estaban en fase 4? Parece que sí, por lo que Que había visto. son afortunados. Que No, es ese que sí que es tengo que estar la pasta ya. ¿cierto? Pero bueno, esperemos que nos mantengamos en fase 2 para tener vacaciones. Sí, no, es que si al final de cuentas la cuarentena no sirvió de nada, si los casos igual eran altos. Si al final el problema recae en la gente nomás. Si tienen que cuidar cada uno nomás. Exactamente. Es una lata, pero sí. Además llegó la nueva cepa ahora, así que Y justo Temuco. Más encima la señora Seina va a ser para acá. Pero así es la cosa. Mientras unos están encerrados, otros viajan, nadie me molesta, ¿no? Claro, me sale más fácil irme a Dubái antes que ir, no sé, a Pucón. Vámonos a Dubái entonces. Ya, al toque. Alejandro invita. No, no me alcanza, profe.